Buenas tardes, les doy la bienvenida a este video. Mi nombre es Diana Yoselian Sana García, soy del plantel Univer Millennium Ecatepec, de la licenciatura en Derecho, Grupo MLD 102, de la asignatura Fundamentos del Derecho. A continuación vamos a ver el principio de la división de poderes. El principio de división de poderes es un concepto fundamental en la teoría política y en el derecho constitucional. Se refiere a la distribución del poder estatal de diferentes órganos o ramas del gobierno, con el objetivo de evitar la concentración del poder y garantizar la protección de los derechos individuales y la estabilidad del sistema político. El principio de división de poderes se caracteriza por lo siguiente. 1. Separación de poderes. El poder estatal se divide en diferentes órganos o ramos del gobierno, con el legislativo, ejecutivo y judicial. 2. Independencia. Cada rama del gobierno es independiente de las ramas, lo que significa que no puede interferir en las funciones de las otras ramas. 3. Equilibrio. Cada rama del gobierno es independiente de las demás, lo que significa que no puede interferir en las funciones de las otras ramas. 3. Equilibrio. El principio de división de poderes busca establecer un equilibrio entre las diferentes ramas del gobierno, de modo que ninguna de ellas puede dominar a las demás. 4. El control mutuo. Cada rama del gobierno tiene la capacidad de controlar y limitar las acciones de las otras ramas, lo que ayuda a prevenir la concentración del poder. En el artículo 49 se establece que los poderes de la Unión están divididos en tres, que es el poder ejecutivo, que es representado por el presidente. En este caso es la presidenta Claudia Sheinbaum. En segundo lugar tenemos al poder legislativo, que se deposita en el Congreso de la Unión. Prácticamente estamos hablando de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Y por último tenemos al Poder Judicial, que se deposita en la Suprema Corte de la Nación. A continuación explicaremos el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo se deposita en una sola persona. En este caso hablamos del presidente de la Nación. Su duración al cargo dura 6 años y después de que cumple los 6 años se vuelve a hacer una elección. Estas elecciones se llevan a cabo para seleccionar a un nuevo presidente. Las funciones que tiene un presidente son ejecutar la ley, administrar los recursos del pueblo, impulsar el desarrollo social, garantizar el respeto a los derechos humanos y mantener la paz y orden público, además de tener la facultad de nombrar a los miembros de su gabinete. A continuación tenemos al Poder Legislativo. Este se divide en dos, que es la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. En la Cámara de Diputados tenemos 500. De esos 500, 300 son uninominales y 300 son plurinominales. Estos se renuevan cada 3 años. Los uninominales son los del partido ganador, que es el principio de mayoría, y los plurinominales es el principio de minoría, que son los que, aunque no hayan ganado, tienen voz y voto. A continuación tenemos a la Cámara de Senadores, que son 128 legisladores electos cada 3 años, y con esto damos por entendido que la función del Poder Legislativo es aprobar las propuestas del Poder Ejecutivo. En último lugar tenemos al Poder Judicial, que es la Suprema Corte de Justicia, que cuenta con 11 ministros y sus funciones son interpretar y aplicar la ley, vigilar la supremacia de la Constitución política y proteger a los ciudadanos contra violaciones a sus garantías por parte de la autoridad. Estos ministros son elegidos cada 4 años y son elegidos por el Senado, por lo que tenemos que la división de poderes es un concepto fundamental en la teoría política y en el derecho constitucional, y se refiere a la distribución del poder estatal en diferentes órganos o ramas del gobierno. El objetivo es evitar las concentraciones del poder y garantizar la protección de los derechos individuales y la estabilidad del sistema político. A continuación vamos a hablar del funcionamiento del principio de división de poderes. En primer lugar, tenemos al Poder Legislativo. El Poder Legislativo es responsable de crear las leyes. Es un sistema de división de poderes. El Legislativo es independiente del Ejecutivo y del Judicial. 2. Ejecutivo. El Poder Ejecutivo es responsable de aplicar las leyes. Es un sistema de división de poderes. El Ejecutivo es independiente del Legislativo y del Judicial. Y por último tenemos al Judicial. El Poder Judicial es responsable de interpretar las leyes. Es un sistema de división de poderes.
El judicial es independiente del legislativo y ejecutivo. Y el control mutuo. Cada rama del gobierno tiene la capacidad de controlar las acciones de las otras ramas. Por ejemplo, el legislativo tiene la capacidad de aprobar leyes que limiten el poder del ejecutivo, mientras que el judicial puede declarar institucionales las leyes aprobadas por el poder legislativo. El derecho constitucional sigue siendo fundamental en la protección de la libertad y la limitación del poder. A través del principio de división de poderes, a pesar de los cambios y desafíos en la organización política y social, este principio sigue siendo clave para evitar el abuso del poder y garantizar la calidad de los servicios rendidos. La evolución del Estado y la integración superestatal no significan la crisis del derecho constitucional, sino más bien un resurgimiento en una nueva dimensión. El principio de división de poderes debe adaptarse a estas nuevas realidades, distribuyendo funciones entre los diferentes detentadores de poder, para asegurar así la libertad del poder en todas las dimensiones estatales y supraestatales. Nuestra Constitución tiene dos objetivos fundamentales, que es garantizar los derechos y dividir el poder para garantizar la libertad. La división de poderes es esencial para la democracia. Evita el abuso de poder al no concentrarlo en una sola persona o grupo. Los poderes que no están limitados se exceden en su ejercicio. Por medio de este principio, los poderes se supervisan y controlan entre sí. Ninguno manda sobre el otro, ni interfieren en sus competencias. El filósofo francés Montesquieu, conocido como el padre de la división de poderes, fue un gran viajero. En su travesía y estancia por Gran Bretaña, quedó inspirado por su forma de gobierno, una monarquía ejecutiva, con cámaras de representación para la aristocracia y el pueblo legislativo. A su regreso, escribió la obra principal, El espíritu de las leyes, en la cual propuso una división de poderes del Estado. 3 poderes separados en 3 ramas independientes con áreas de responsabilidad distintas. Y para terminar, damos por entendido que la división de poderes es la clave para evitar la tiranía y proteger la libertad. El principio de división de poderes debe adaptarse a las nuevas realidades políticas y sociales. El derecho constitucional es importante para garantizar la vigencia del principio de división de poderes y la integración supraestatal y la emergencia de centros alternativos de poder requieren una reevaluación de principios de división de poderes. Todo esto es con el fin de fortalecer la independencia y autonomía de las instituciones democráticas, promover la transparencia de las cuentas en el ejercicio del poder, fomentar la participación ciudadana de la democracia participativa y reevaluar y adaptar el principio de división de poderes a las nuevas realidades políticas y sociales.